¿Te has preguntado alguna vez por qué la debilidad espiritual? ¿Por qué razón a veces somos débiles espiritualmente? Cuando una persona está débil, desde el punto de vista natural, es porque le falta alimento. Es porque le falta alimento. Y tiene que comer para agarrar fuerzas, tiene que alimentarse para agarrar fuerzas. Tiene que descansar para agarrar fuerzas. Y desde el punto de vista espiritual, si nosotros no alimentamos nuestro espíritu, se debilita nuestra confianza en Dios. Porque nuestra confianza en Dios depende de lo espiritual. Y la única manera de que nos podamos alimentar espiritualmente es por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo te da fuerzas, pero tú necesitas el alimento espiritual para poder estar lleno. Necesitamos diariamente el alimento espiritual para poder estar fortalecidos en el Espíritu. Te comento esto porque muchas veces le pedimos a Dios que nos dé fuerzas. Le pedimos a Dios discernimiento. Pero no queremos alimentarnos. Y si no nos alimentamos de la palabra de Dios diariamente, ¿cómo vamos a poder estar fortalecidos? ¿Cómo van a crecer nuestros músculos espirituales? ¿Cómo van a profundizar nuestras raíces? No va a ser posible. Porque Dios va a hacerte querer crecer. Es la voluntad de Dios que crezcas espiritualmente. El Señor quiere limpiarte para que des mucho fruto. Pero para dar mucho fruto tienes que crecer. Porque si no creces espiritualmente, ¿cómo puedes dar mucho fruto? Un árbol pequeño, si no crece, no puede dar mucho fruto. Pero si el árbol crece, sus ramas serán más largas, él será más frondoso y va a terminar produciendo más fruto. Pero nuestro alimento debe ser diario, nuestra alimentación tiene que ser directamente de la palabra de Dios. No nos podemos conformar con un video, un mensaje de TikTok. No es suficiente. Necesitamos una buena comida. Así como muchos no se conforman con un batido, necesitan algo sólido: papa, espagueti, carne, pollo, queso, cosas ricas, cosas nutritivas. Tienes que alimentarte, tenemos que alimentarnos del alimento que es la palabra de Dios. Hay un versículo bíblico donde dice que la palabra de Dios es espíritu. Vamos a buscarlo. En el versículo de Juan 6:63 dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Dios son espíritu y tu alimento espiritual tiene que ser algo espiritual.
Por eso es necesario la meditación de la palabra de Dios diariamente, para que tu confianza en Dios sea firme, para que tu confianza en Dios sea sin dudas, sea algo fuerte, algo bien establecido, algo bien firme. Necesitamos del alimento espiritual. Si nos conformamos con que hemos sido bautizados, si nos conformamos de que Dios ha puesto en nosotros mucha fe, pero no leemos la palabra de Dios, vamos a terminar débiles. Vamos a terminar dejando llevarnos por doctrinas falsas o por pensamientos. Y el Señor nos dice que lo probemos todo, absolutamente todo debe ser probado y confirmado con la palabra de Dios. Pidámosle a Dios que fortalezca nuestro espíritu interior, pero leamos también la palabra de Dios para que nuestra alma esté bien alimentada. Pidámosle a Dios por discernimiento, pero también leamos la palabra para que ese discernimiento sea amplio. Queremos que nuestras raíces profundicen. Se lo pedimos a Dios, leamos la palabra para que el Espíritu Santo nos revele las cosas que no hemos visto. Y así nuestras raíces van a profundizar y van a ser alimentadas por aquello que cualquier hombre no te puede dar. Mira que los hombres que predican, los hombres que exhortan y que tienen sabiduría, que han recibido revelación de Dios, que muchas veces nos sorprenden, es porque han leído ellos mismos la palabra de Dios. Es porque han tenido tiempo de comunión con el Señor. Y ese no es un tema solamente para líderes y pastores, eso es para todos. Todos y cada uno de nosotros debemos permanecer alimentándonos de la palabra de Dios. Por esa razón vemos a muchos cristianos o creyentes de Jesús que andan ansiosos, angustiados, cansados, cargados, agobiados, porque no se alimentan de la palabra de Dios. Si se alimentaran de la palabra de Dios diariamente, estas cosas no serían visibles, porque entonces Dios estaría manifestándose en la vida del creyente. Es lo que dice la Escritura cuando leemos Juan, creo que es Juan 15:14. En el libro de Juan, en el capítulo 14, Judas, no el Iscariote, le preguntó a Jesús y le dijo: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. La manifestación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la vida del cristiano, se da cuando guardamos su palabra. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Por amor a Jesús, Él dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo entonces se va a manifestar Dios en nuestra vida? Podemos tener un conocimiento de que Dios existe, podemos tener fe,
y podemos avanzar. Pero la manifestación completa de Dios en nuestra vida requiere de comunión con Dios, requiere de lectura de la palabra, requiere de que nos alimentemos diariamente en el área espiritual. Es la única manera que el Dios eterno se manifieste en nuestras vidas. Y cuando se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios eterno, en la vida del creyente, vas a ver el gozo, la paciencia, la bondad, la misericordia, el control propio, la fidelidad. Vas a poder ser fiel al Señor. Vas a poderle ser fiel al Señor. La paz no se va a ir por ningún lado, porque si Dios permanece en ti, Dios es paz. Si Dios permanece en ti, el fruto de la paciencia va a estar. El amor, la benignidad, la bondad, el control propio, el autodominio, la templanza. Necesitamos de alimento espiritual. Necesitamos de un tiempo para alimentarnos. Lo necesitamos, es importante. No coloquemos a un lado el tiempo de comunión con Dios. No dejemos a un lado la lectura de la palabra de Dios. No pongamos al alma en ayuno. ¿Por qué razón habríamos de poner el alma en ayuno? De ninguna manera. Mantengámonos alimentándonos con la palabra de Dios. Quizás deberíamos tomar una conciencia natural para aplicarlo en lo espiritual. Muchos de nosotros estudiamos en una escuela y después trabajamos lo que estudiamos. Y cuando trabajas, te vas renovando. Hay cosas nuevas, conocimientos nuevos, para que puedan ser aplicados, para renovarse. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y al ponerla en práctica, seguir leyendo la palabra de Dios, para que Dios nos siga ministrando y alimentando de nuevos sabores, de nuevas cosas que no habíamos visto, para que nuestra mente sea renovada, para que nuestro espíritu sea fortalecido y para que sigamos practicando la palabra de Dios. Y así, algo constante, permanente, nuevo conocimiento adquirido, nuevo conocimiento practicado, nuevo conocimiento, y permanecemos practicando. Esa es nuestra tarea. Eso debería ser nuestro día a día. Para nosotros, para tu bien, para mi bien. No queriendo decir con esto que si un día dejas de leer la Biblia, entonces Dios se pone bravo o se molesta o Dios va a dejar de amarte. No, Dios va a seguir amándote. Pero tú pierdes de fortaleza espiritual, tú pierdes de alimentarte de algo nuevo, de algo que va a llenar tu alma, de algo que va a traer bienestar a ti. Algo que te va a ayudar a no alejarte del camino. Si permaneces en la palabra de Dios, no te vas a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Y una de las cosas que le dijo Dios a Josué fue esa: que este libro, esta ley, no se aparte de tu boca. Y para que no se apartase de su boca,
tenía el primero que haberla leído. Tenía que haber estado dentro de él para poder hablarla, porque ¿cómo puedes repetir algo que nunca has escuchado? ¿Cómo puedes repetir algo que nunca has leído? ¿Cómo el Espíritu Santo te va a recordar algo que no has leído? ¿O algo que ya se te olvidó? Y Dios se lo decía a Josué para que no se desviara ni a la derecha ni a la izquierda. O sea que el discernimiento espiritual iba a estar allí, frente a sus ojos, en su mente, en todo su ser, protegido para no salirse ni a la derecha ni a la izquierda. Hoy el Señor nos muestra de una manera espiritual lo importante y lo necesario que es para nosotros los cristianos, los que queremos seguir a Jesús, el alimentarnos de la palabra de Dios, el no conformarnos a un desayuno espiritual, sino que vayamos ganando terreno, vayamos ganando lugar para la lectura bíblica, para el alimento espiritual, en todo tiempo, en todo tiempo. Es un gran secreto que está allí inmerso en la palabra de Dios y que el Señor lo sabe y que quiere solamente que nosotros andemos en el Espíritu. ¿Cómo podríamos nosotros tener entendimiento si no leemos la palabra? ¿Cómo podríamos entender más? ¿Cómo podríamos saber más de Dios? ¿Cómo podríamos conocer más a Dios? ¿Cómo podríamos llenarnos más del conocimiento de Dios? ¿Cómo podríamos llenarnos más de la sabiduría de Dios? ¿Cómo podríamos adquirir prudencia, inteligencia? No sirve solamente pedir, no sirve solamente orarle a Dios. Es algo conjunto que viene con la lectura de la palabra de Dios. La sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la prudencia, el crecimiento. Y más allá de lo que nosotros podamos en este momento imaginarnos, proviene de la lectura de la palabra de Dios. Proviene de esa comunión con Dios, de ese amor hacia Jesús. Lo acabamos de leer. Si me amas, si tan solo me amas, guardarás tu palabra, guardarás mi palabra, guardarás la palabra de Jesús en tu corazón. Si le amas, guardarás su palabra en tu corazón. Si le amas, vas a querer guardar sus mandamientos. Si le amas, vas a querer andar en sus caminos. Y para andar en sus caminos necesitas leer la palabra de Dios, para saber por dónde andar, para que el discernimiento sea aumentado. Es un secreto que el Señor hoy nos explica, es un secreto que el Señor hoy nos abre nuestros ojos de una manera diferente, para que veamos con ojos de amor el buscar de Dios a través de la lectura de su palabra, para que veamos con ojos de amor el tiempo de comunión con Dios, que no es otra cosa que hablar con Dios y leer su palabra. Que veamos con delicia el escudriñar las Escrituras, porque nos ha parecido bueno escudriñar las Escrituras, porque es vida eterna,
porque es la palabra de Dios la que te confronta, la que te disciplina, la que te redarguye, la que llega a los tuétanos para sacar toda suciedad, es la que lo alumbra todo. Es la palabra de Dios la que debe ser la lámpara de tus pies. Tengamos a bien el leer la palabra de Dios, tengamos a bien el meditar en su palabra.